En algunas Biblias quizás la tienen ahí subtitulada esta parte como el reinado universal del Señor. En esta parte vamos a ver la continuación del capítulo 1 y vamos a hacer un repaso del capítulo 1. ¿ya? La semana pasada vimos que el pueblo de Israel estaba mal, estaba muy mal. Estaban tan mal que ellos pensaban que estaban bien. Ellos decían, pero no somos tan malos, vamos a la iglesia los domingos, hacemos nuestro sacrificio, estamos yendo al templo, le damos nuestras ofrendas, todo estamos haciendo bien, las cosas que Dios nos ha mandado las estamos haciendo bien. Pero Dios es el que nos está fallando porque Dios no está cumpliendo sus promesas y ellos se sentían así, ¿no? Se sentían bien, se sentían que estaban haciendo las cosas bien, pero ellos estaban mal. La gente religiosa, aprendimos también que muchas veces está confundida. Y con religiosa no solamente se refiere a los que tienen una religión, sino también a los que se creen ateos, a los que tienen una forma de pensar. Y muchas veces podemos ver que esta gente está confundida porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Esta gente intenta mejorar las cosas, intenta hacer las cosas bien y arreglar las cosas que están en el mundo, pero muchas veces las empeora. Meten la pata, se equivocan y va peor de lo que ellos estaba antes de que ellos intervinieran. Y las demás personas terminan decepcionados con los cristianos que no viven una verdadera fe. ¿Quién no se ha encontrado con una persona que dice, sí, un cristiano, sí, esas personas son así, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Y muchas veces sucede, hay personas que se encuentran equivocadas, ¿no? Y si no viniste, te lo perdiste. La semana pasada vimos esas cosas, un poco más de fundamento de lo que estoy diciendo. Si quieres puedes revisarlo en el canal de YouTube, Koinonia Lima, y ahí puedes ver lo que vimos, ¿no? Un poco más de explicación a esto. Para empezar, Isaías capítulo 2, tengo dos preguntas aquí que son para ustedes, para que vayan pensando. ¿Las personas tienen un futuro certero o es un futuro incierto a las que tienen? ¿Tenemos un futuro cierto, certero? ¿Y qué hacen las personas respecto a ese futuro? ¿Qué es lo que piensan respecto a lo que va a venir? La otra pregunta es, ¿están todos contentos con el gobierno que tienen? O por lo menos si no están contentos, al menos están conformes con el gobierno que tienen. Muchas veces no. Bueno, depende de cada uno, qué cosa es lo que ha visto. Y estas dos cosas, el tener un futuro incierto y no confiar mucho en su gobierno, ¿qué causan las personas? ¿Qué es lo que sienten las personas? Son preguntas para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo alrededor? Pero también recuerden, en eso que están pensando, en esas preguntas, que como cristianos tenemos al Espíritu Santo, tenemos una ventaja. Y el Espíritu Santo ha revelado, nos ha delineado el futuro del gobierno del mundo. Y es parte de eso lo que vamos a ver hoy día en Isaías. Así que estén atentos a lo que vamos a ver hoy día. Y lo que vamos a ver hoy día es una pequeñísima fracción de todo lo que podemos estudiar respecto a un futuro gobierno de Dios aquí en la tierra y el gobierno de Dios también en nuestras vidas. Así que te animo a estudiar mucho sobre lo que vamos a ver. Toma nota de algunos versículos que no los vamos a leer, pero sí están ahí, ¿no? Así que abramos nuestras Biblias en Isaías, el capítulo 2. En esta parte Isaías tiene una visión y él describe esta nueva sección diciendo visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En el versículo 2 del capítulo 2, Isaías dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Isaías está teniendo una visión de lo que se proyecta al futuro. Isaías dice aquí que en los últimos días habrá una confirmación de la casa del Señor como cabeza de los montes. Vamos a ver parte por parte. Entendemos que Dios tenía un plan desde siempre, un plan de gobierno para el ser humano. ¿Qué hizo primero? Puso a Adán y a Eva como jefes para poder gobernar. Pero ellos se rebelaron contra Dios
y no cumplieron lo que Dios había mandado hacer. Tiempo después podemos ver que Dios escogió a Israel. Escogió a este pueblo no porque sea un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo que es porque ellos son mejores que los ha elegido. Es porque Dios los eligió, que son un pueblo especial. Él puede haber elegido a los incas, puede haber escogido a los mayas, a cualquier otra civilización, a cualquier otro pueblo, pero Dios escogió a este pueblo Israel. ¿Para qué? Para demostrarse, para mostrarse Él hacia otras personas y traer por medio de ellos al Mesías. Una de las cosas que les ordenó a ellos fue amar a Dios por sobre todas las cosas. Al principio, Israel era gobernado por Dios a través de jueces y caudillos. Recordemos que el primero que lideró a través del desierto al pueblo de Israel fue Moisés, que los sacó de Egipto. Moisés era un hombre que tenía una relación muy cercana con Dios. Era tan cercana a su Dios, era tan cercana a su relación con Dios, que él podía ver a Dios cara a cara. Y cuando él se encontraba con Dios, su rostro resplandecía, brillaba y él se cubría. Se cubría después para que las personas no estén mirándolo a él, ¿no? El último de esos jueces que tenía contacto directo con Dios fue Samuel. Y el pueblo, en el tiempo de Samuel, pidió un rey. Samuel oró a Dios, le dijo: Señor, ¿qué he hecho mal? Me siento mal porque el pueblo está pidiendo un rey y tú eres el que los gobierna. Y Dios le dice: no, tú no eres el que lo ha hecho mal, ellos son los que están mal. Ellos se dan cuenta después de un tiempo de que no debieron haber hecho eso. Pero Dios igual les pone un rey. Este primer rey fue Saúl. Saúl los gobernó y vemos la historia de los reyes que tuvo Israel. Tan fracaso fue esto que Israel se dividió en dos. Al tercer rey ya se dividió en dos. Y todos los gobiernos han fracasado, los de Israel y los del mundo. Si tú ves todos los tipos de gobierno, siempre hay una falla, siempre hay algo que le falta. No puede haber un gobierno perfecto. Pero Dios, respecto a esto, respecto al gobierno del mundo, a los gobiernos que se pueden tener, Él ya ha establecido un plan. Y Él dio a conocer un plan a través de una forma que me gusta mucho. Lo dio a conocer a través de una figura. Un sueño que tuvo una persona que no era el más religioso, no era judío, no era una persona entregada a Dios, sino era un rey, era una persona muy importante, Nabucodonosor. Vayan buscando en sus Biblias Daniel el capítulo 2, el versículo 31, mientras se les explica un poco más, ¿no? Dios da a conocer su plan a través de Daniel y el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor pide que le digan el sueño y su interpretación. Daniel en esta parte menciona y escribe sobre lo que Nabucodonosor pidió. Él una noche estaba soñando y agarra y sueña algo que le causó temor. Y al día siguiente dice a sus sabios, que tenía muchos sabios ahí, muchas personas que estaban en su consejo: no me estafen, dígame qué he soñado. Si ustedes son sabios, adivinos de verdad, dígame qué he soñado y dígame su interpretación. Nadie sabía qué decirle. ¿Cómo vamos a saber tu sueño? ¿Cómo vamos a saber qué has soñado? ¿No? Y él dice: bueno, no me sirven para nada, voy a matar a todos los sabios, a todos. Dentro de ellos está Daniel, que sí es un judío, es israelita, con sus amigos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y él pide a Dios en oración y a sus compañeros que este misterio sea revelado, y se va ante el rey. Y luego de decir que Dios es el que quiere mostrar esto a Nabucodonosor, él le dice el sueño y su interpretación. Daniel le dice en el capítulo 2, versículo 31, dice: su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante.
Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Imagínense un momento estar en el sueño, ¿no? ¿Han soñado alguna vez? Supongo que sí, todos lo hemos hecho. Pero en el sueño él estaba parado y tenía una imagen al frente muy grande. Lo describe aquí como una imagen muy, muy grande. Y ve en la parte de arriba, una cabeza de oro puro, de oro fino. Sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte. Wow, imagínense ese momento, ¿no? Él está soñando, ve una tremenda estatua ahí y escucha el sonido de una enorme roca que no estaba cortada, que empieza a rodar del monte. Obviamente, ese momento habrá sentido terror de esto. Y dice aquí que él se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro. Imagínense, cuando cae una piedrita nada más, cuando hay un temblor, a veces asusta, ¿no? Imagínense un rocón que viene y choca los pies de hierro y de barro cocido y los hizo pedazos. Y no solamente chocó con los pies, dice aquí, entonces hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano. Imagínense los golpes que habrá estado sintiendo Nabucodonosor en el sueño, ¿no? Ha sido, pero golpe tras golpe tras golpe, hasta que el hierro se hizo polvo. En cambio, la piedra, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó esta imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Wow. Este es el sueño, dice Daniel, versículo 36, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Y estén atentos aquí lo que dice Daniel respecto a la interpretación del sueño. Dice, su majestad es rey de reyes porque Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en sus manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Pero después de su majestad, versículo 39, surgirá otro reino inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio, y que eran de parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con barro, estos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Versículo 44 dice, y en los días de esos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Podemos ver a través de la historia, entendemos, hace tiempo aprendimos quiénes son estos reinados que se dan, y el último reinado que está por venir, que todavía no se consagra todavía el reinado de hierro y de barro, pero podemos ver a través de todo este tiempo que los reinados por el ser humano no están de acuerdo, no están muy bien, siempre falta algo. ¿Por qué? Porque el ser humano no está capacitado ni para gobernarse a sí mismo y mucho menos para gobernar a otras personas. Por eso dice ¿por qué?
porque hay una tendencia en el hombre a querer todo para sí mismo, a ser egoísta. El versículo 17 de Isaías, el capítulo 2, dice: la altivez humana será abatida, la soberbia humana será humillada, y en aquel día solo el Señor será exaltado. Eso es lo que Dios quiere con el reinado de Él, para que toda la gloria sea para Dios. Pero podemos ver aquí en el versículo 2, que estamos leyendo en Isaías, capítulo 2, versículo 2, que dice últimos días. Y también Daniel describe, ¿no? En esos días, en esos últimos días del último reinado, se levantará esta roca que será un monte sobre toda la tierra. ¿A qué hace referencia estos últimos días que se está viendo aquí? Cristo en Mateo 24 habló de lo que sucederán en los últimos días. Y si vemos bien y comparamos lo que Cristo dijo en Mateo 24 con el siglo XX, hay mucha similitud. Pónganse a estudiar cada parte que en el siglo XX recién se dan las guerras mundiales. Siempre habían habido guerras civiles entre personas, unas guerrillas por ahí, contiendas, pero nunca había habido guerras mundiales donde nación contra nación se levantaron. Nunca había habido pestes tan grandes como el SIDA del siglo XX. Y podemos ver cada día cómo es que estas palabras que Cristo dijo en Mateo 24 describen más nuestro tiempo. Para ser más claros, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 17 cita a Joel 2:28 y da a entender que ya se iniciaron los últimos días cuando vino el Espíritu Santo. En Hechos 2, Pedro dice: lo que ustedes están viendo, la manifestación de este Espíritu Santo, es lo que Joel dijo, que en los postreros días el Espíritu será derramado sobre las personas. Y eso es lo que pasó. Las personas recibieron al Espíritu Santo. Otra parte en la Biblia que podemos ver es en Hebreos, el capítulo 1, ubica en los últimos tiempos desde la venida del Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, desde ese tiempo ya estamos en los últimos días y ahora mucho más cerca de ellos, ¿no? En Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿Qué es lo que Dios habló siempre desde el inicio? ¿Qué es lo que Dios después habló por medio de Jesucristo en estos días finales? Las personas, todas, han sido corrompidas por el orgullo. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, porque a Satanás no le gustó que Dios sea el que gobierne, el que diga qué cosas hay que hacer, el que esté al mando, se rebeló contra Dios y lo mismo intentó hacer con nosotros y lo logró, diciéndole a Eva: mira, si comes este fruto, tú serás como Dios, podrás saber el bien y el mal, podrás tomar tus propias decisiones. Y nosotros siempre hemos elegido, Eva eligió mal, Adán eligió mal, y cada uno de nosotros hemos elegido mal, hemos elegido hacer lo que mejor nos parece. Muchas veces aún tenemos eso en nuestra naturaleza, de elegir lo que mejor nos parece, lo que nos parece más atractivo. Y Dios dice que todos estamos apartados de Él por nuestra propia decisión, porque no tomamos conciencia de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Muchas veces, y eso es común en todo el mundo, las personas dicen: pero yo no soy tan malo, ¿ah? Hay personas malas, bien malas, ¿no? Yo no soy asesino, no soy ladrón, bueno, tomo por ahí, pero no soy un borracho y no soy tan malo. Y no entendemos la gravedad que estamos, en la gravedad en la que estamos por estar apartados de Dios. Miren, les hago un ejemplo. ¿Qué tan mal estamos? Tú puedes haber
Tú podrías mentirle a una persona y las consecuencias no serían muchas, ¿no? Tal vez te va bien. Tú podrías darle un golpe a una persona. Por ejemplo, yo le doy un golpecito a mi amigo Rencito y tal vez en lo que pueda responderme él sería con otro golpe, ¿no? Pero si ese mismo golpe, la misma intensidad, yo le doy a un policía, es el mismo golpe. Pero el cargo que tiene el policía me va a llevar directamente a la cárcel, ¿no? Si ese mismo golpe yo le doy al presidente de Estados Unidos, bueno, ni siquiera podría darle, ¿no? Porque antes de llegar ya estaría muerto, ¿no? No es la intensidad de tu pecado, sino es contra quién estás pecando. Por una mentira contra Dios, tú mereces el infierno. No porque la mentira sea grave, sino porque lo estás haciendo contra el Ser Supremo del universo. Una mentira te condena. Ahora imagínate todos los pecados que llevas encima. Y no podemos decir, sí, Dios, perdóname, por favor, y ya. Eso no funciona así. Ni aún en el mundo, que es imperfecto, eso funciona así. Si tú estás manejando tu carro, te cruzas una luz roja, tienes que pagar tu multa. El policía te atrapa, tienes que pagar tu multa. Y por más que el policía sea tu papá, si es un policía bueno, si es un policía justo, vas a tener que pagar la multa. No puedes decirle perdóname y ya. O por ejemplo, si agarras y matas a una persona, no puedes decirle, mira, perdóname, pero te maté y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Eso no funciona así. Las cosas no se solucionan de esa manera. Dios entiende eso. Dios sabe de eso. Y sucede algo magnífico. Esta es la palabra del Evangelio, la buena noticia que hay. Que Dios nos ama tanto, Juan 3:16, que dio a su único hijo para que Él pagara por lo que nosotros debíamos pagar. Dios dio su vida reemplazando la nuestra. Y Dios ama al mundo y lo salva. Pero eso no queda ahí, porque nosotros debe haber una respuesta. 3:16, Juan 3:16 lo explica muy bien. Dios ama al mundo, por eso se da a sí mismo al mundo para que podamos ser salvos por medio de Él. Pero el versículo 18 dice, en el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19 lo dice más claro. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es confiar en Cristo, porque nada de lo que hagamos, nada de lo que podamos intentar hacer, hará que se borren nuestros pecados. Solamente el pago de Cristo puede limpiarnos de toda maldad y acercarnos a Dios. Y es en eso lo que debemos confiar, es en eso lo que debemos vivir. No amar nuestros propios deseos, sino aferrarnos a Cristo, porque solamente en Él podemos alcanzar la salvación de la condenación que está sobre nosotros. Lo repito, la condenación es para el que no cree. Hebreos, el capítulo 2, dice algo muy importante para nosotros. Es una advertencia. Dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. La idea aquí es que tú tienes que ser diligente con lo que has escuchado. Tú eres responsable de lo que has escuchado y de lo que tienes en tu vida, para que no te extravíes. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, esto habla de las profecías acerca de Israel que se cumplieron sobre Israel, la extradición, la captura que tuvieron Israel,
y fueron llevados por los gentiles. Esto fue un castigo de parte de Dios porque ellos no siguieron a Dios. Si este mensaje que se anunció fue firme, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, no esperemos al castigo de Dios, al justo castigo de Dios, sino que acerquémonos a Cristo, prestemos atención a lo que hemos escuchado acerca de Dios para poder alcanzar la salvación. Y les invito a todos ustedes a que puedan reflexionar sobre lo que Dios está hablando a su vida, lo que Dios puede hacer a través de ustedes. En cierto sentido depende de ustedes mismos, porque Dios no te obliga a nada. Tú tienes que someterte y obedecer su voluntad. Y recuerden, estamos en los últimos días. El apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 2. Juan lo dice en su primera carta, el capítulo 2, versículo 18. Cristo lo dijo en Mateo 24. Y el autor de Hebreos lo dice en el capítulo 1. Estamos en los últimos días. Cualquier momento, Cristo vendrá y se llevará a sus escogidos, a los que han sido salvados por Él. Por eso les animo, estudien, vean las profecías que se están cumpliendo actualmente de la Biblia y que estamos en los últimos días. El versículo 2 también habla sobre montes, que esto se refiere a los gobiernos que vimos en Daniel 2, que del monte descenderá y será un monte grande, un gobierno grande. Y vemos en el versículo 3 de Isaías capítulo 2 que hay naciones en el reinado de Cristo. O sea, Cristo viene, ya estamos en los últimos días, Cristo viene pronto y habrán naciones ahí. La Biblia explica que cuando Cristo viene, la tercera parte del mundo va a ser destruida. La población mundial va a ser tajada así, cortada a la tercera parte, porque va a ser un tiempo terrible. Y después de eso dice el versículo 3, muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Versículo 4, Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Podemos ver actualmente que las personas no saben por qué vivir, el propósito de la existencia. Escuché a un pastor que decía: muchos piensan en lana, fama y dama, que eso es todo, ¿no? En el dinero, en ser reconocidos y en los placeres que pueda tener una persona, ¿no? Muchas veces se viven así, y eso no es para lo que estamos hechos. El versículo 3 lo dice claramente: Dios guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Eso es lo que sucederá durante el reinado de Dios. Pero en cierto sentido nosotros podemos vivir ese reinado de Dios actualmente en nuestras vidas, porque Dios a través de su palabra nos guía por sus caminos y nosotros podemos ir por las sendas que Él está trazando en nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere para nosotros está en su palabra. Todo lo que Dios quiere para nosotros está aquí en su palabra. Debemos ya dejar de ser flojos y ponernos a estudiar realmente lo que Dios dice para nuestras vidas y hacerlo, hacerle caso a Dios, hacerle caso a lo que estamos aprendiendo cada día. Y miren, imagínense qué tan grande es el amor de Dios, que aparte de esa salvación que no podíamos tenerla por nosotros mismos, Dios nos da algo más, nos da premios. Y eso es lo que podemos ver durante este tiempo en el que el gobierno de Dios se va a dar en el mundo.
Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4, habla sobre esto. Búsquenlo, por favor. En esta parte vemos que Dios está gobernando. Ya Dios estableció su gobierno, el gobierno que siempre ha sido su diseño. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vi entonces unos tronos en plural, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Vemos que las personas que murieron por causa del testimonio de Jesús y que en realidad vivieron para Cristo, van a reinar juntamente con Cristo durante estos 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 20 habla que los que murieron en Cristo van a resucitar para gobernar con Cristo durante esos 1000 años. Versículo 6 dice, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Cristo y, otra vez lo dice, reinarán con Él durante 1000 años. Miren, Cristo, aparte de que nos ha salvado, nos da esta oportunidad de poder reinar con Él. Nos da un premio. En otra parte, la Biblia dice que vamos a tener coronas y que al final, teniendo todas esas coronas, vamos a ponerlas al pie de Cristo. Porque toda la gloria siempre debe ser para Él. Los cristianos, los hijos de Dios, los santos apartados para Dios, reinarán durante 1000 años y este será un reinado perfecto. Vamos a ver en Isaías, sigan viniendo y estudien por su cuenta, también lean todo el libro de Isaías, cómo es descrito en esta parte del reinado de Dios, cómo será perfecto. En esa parte de Isaías dice que el león jugará con el cordero, que las serpientes no serán agresivas, que cuando una persona muera a los 80 años dirán, pobrecito, murió un niño. Porque en ese tiempo será todo como Cristo lo ha planificado. Y el Señor lo que quiere es enseñar. Durante esos 1000 años, todas las personas van a ir a Israel, a Jerusalén específicamente, a aprender de Dios. Y el Señor va a enseñar. Y eso es lo que también podemos hacer ahora. Vengamos ante Cristo porque el Señor enseña, y mientras más oigamos de la palabra de Dios, mientras más aprendamos de Él, más creceremos. Hay que hacer dos cosas: estudiar, o sea, escuchar, leer, con todos los recursos que tenemos actualmente, y ponerlos en práctica. Son dos cosas que debemos hacer. Y algo que nos advierte mucho la Biblia, una de las advertencias es que tengamos cuidados con ser engañados, porque el mundo está con los ojos vendados. Apocalipsis dice que Cristo quitará esas vendas. 2 Corintios 6, el versículo 3, y también 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, dice que tengamos que tener cuidado con estas cosas. Y es algo en lo que nosotros debemos estar muy atentos. Saber, entender los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos complicados, en que el mundo está ahí más o menos. Y ese más o menos dice que Dios no lo acepta. Pero los diablos sí. El enemigo sí acepta eso, sí acepta la mediocridad. Vamos a continuar leyendo Isaías, el capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer toda esta parte de corrido para que vean cómo es que Dios está llamando la atención a Israel, y en cierto sentido podemos tomar también nosotros esta llamada de atención. Dice: vengan ustedes, los de la casa de Coinonía,
caminemos a la luz del Señor. Ciertamente tú has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque se ha llenado de costumbres de oriente, sus adivinos abundan como filisteos y hacen tratos con gente extraña. Su país está lleno de oro, de plata, y sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos, sus carros son incontables. Su país está lleno de ídolos, se arrodillan ante las obras de sus manos, ante lo que hicieron con sus dedos. En este tiempo Israel estaba cayendo en una idolatría muy grande. Tenían cosas, tenían riquezas y se habían fabricado ídolos. Y eso es lo que está llamando la atención Dios. Dice, todos te han inclinado, versículo 9, todos se han humillado, por eso no los perdones. Versículo 10 dice, métete a la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. En aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios, solo el Señor será exaltado. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados, contra todos los altos y erguidos, cedros del Líbano, contra las encinas de Basán, contra los altos montes, contra todas las elevadas alturas, contra toda torre alta, contra todo muro fuerte, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos preciados. La altivez humana será abatida, la soberbia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Los ídolos serán totalmente eliminados. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, y llegará ese día, la gente se meterá en las grietas de las peñas y en los hoyos de la tierra para huir de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. En ese día la gente arrojará a los topos y murciélagos de sus cuevas, los ídolos de plata y de oro que se fabricó para adorarlos. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de las peñas para huir de su temible presencia y de su esplendorosa majestad. Podemos estar con Dios en el momento que Él venga y tener a Dios como nuestro Dios, como nuestro Padre, estar al lado de Él. O podríamos estar en este otro lado, ¿no? Viendo a un Dios con una presencia temible y majestuosa. Y es tu decisión. Es la decisión que tú debes tomar. Y el versículo 22 es algo que les digo a ustedes, y esta es palabra de Dios. Dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? Deja ya de confiar en el jefe que te paga. Deja ya de confiar en tu negocio. Deja ya de confiar en las cosas que tú puedes hacer. Deja de confiar en el hombre y empieza a confiar en Dios. A obedecer su palabra. Primero tienes que estudiar su palabra para poder obedecerla. Y vivamos para Él. Vivamos de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Y que podamos siempre estar dispuestos a obedecer. Muchas veces cuesta. Pero si nos sometemos a Él, tenemos una esperanza. Y vamos a orar. Les pido que se pongan de pie para poder pasar este momento también en oración. Y también vamos a leer unas partes en grupos sobre qué es lo que Dios nos da, los recursos que nos da para poder aplicar su palabra. Señor, gracias porque tú tienes un plan perfecto para todo el mundo, para cada nación. Y también tienes un plan para nuestras vidas, que es glorificarte en todo lo que hagamos. Señor, te pedimos que en este momento podamos entender un poco más a través de un pequeño estudio en nuestros grupos, Señor, y sé tú guiando, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. En Cristo Jesús, amén.